Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos alumnos de la licenciatura en Políticas Públicas de la UEA 8, el Sistema Políticas Públicas y Sistema Internacional, y este es nuestro trabajo final de la unidad 2, Derechos Humanos y Sistema Internacional, en el cual investigamos y analizamos a profundidad el programa Sembrando Vida desde un enfoque de derechos humanos. La investigación la realizamos entre mis compañeros Luis Enrique Gálvez y Evelia Gutiérrez, yo su servidor Mauro Lovera, y vamos a iniciar con la presentación de nuestra investigación. En cuanto a objetivo y metodología, nosotros nos centramos en evaluar el programa Sembrando Vida desde un enfoque de derechos humanos, en el cual analizamos los principios rectores, elementos esenciales, violaciones y normativas aplicables a este, además de que identificamos brechas estructurales y formulamos recomendaciones con un enfoque de derechos humanos. Empezamos con la siguiente lámina. ¿Me apoyas, Luis, por favor? Claro. Para iniciar tenemos qué derechos humanos están vinculados al programa. No olvidemos que los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, el DESCA, son aquellos que garantizan las condiciones mínimas de dignidad, bienestar y autonomía para las personas. Sus derechos son universales e interdependientes, es decir, todos deben de cumplirse de manera simultánea para una vida digna posible, de acuerdo al Centro de Derechos Económicos y Sociales y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos derechos permiten a las personas vivir con dignidad, acceder a recursos necesarios para una vida adecuada. ¿Qué derechos clave tenemos? De manera general, al trabajo digno, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua, al desarrollo, a la tierra y territorio y a la participación cultural y comunitaria. Muy bien. Dentro del Ecuador se aprecia la definición general, no jurídica, de cada uno de estos derechos, por lo tanto no nos vamos a detener en esta diapositiva. Vamos a la siguiente, Luis, por favor. En cuanto a normativa, ¿me puedes, por favor? Claro. En cuanto a la normativa, ahora vamos a entrar a las definiciones de manera internacional y nacional por derecho, iniciando con trabajo digno, en donde la PIDES, en su artículo 6.7, nos menciona que el derecho a trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias, como lo define la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, en donde toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Ahora seguimos con el derecho al medio ambiente sano, en el cual la Declaración de Río, en su principio 1, nos establece que existe el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Dentro del contexto mexicano, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su propio desarrollo y bienestar. Seguimos con la alimentación adecuada. Esto nos dice el PIDES en el artículo 11, que es un derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación adecuada. Dentro de nuestra Constitución podemos encontrar la Ley del Desarrollo Social, que nos indica que la alimentación es un derecho social primordial. Continuando con el derecho al agua, de acuerdo con la observación general número 15 de la ONU, nos menciona que el derecho al agua es un derecho al acceso suficiente, salubre, aceptable y accesible, mientras que nacionalmente la Ley de Aguas Nacionales nos garantiza un acceso equitativo y un uso sustentable del agua. Ahora tenemos el derecho al desarrollo, el cual nos dice la Declaración sobre el Desarrollo de las Naciones Unidas desde 1986, que es el derecho a participar y beneficiarse del progreso. Dentro del contexto mexicano, en la Constitución, dentro del artículo 25 y 26, nos dice que el desarrollo nacional debe ser integral, sustentable y equitativo. Otro derecho es a la tierra y al territorio. Es en el convenio 169 de la OIT, en el artículo 13 a 17, los pueblos tienen derecho a sus tierras y formas de uso tradicionales. En nuestra Constitución podemos encontrar la ley agraria, que reconoce propiedad social y derechos ejidales y comunales. Y por último tenemos el derecho a la participación cultural y comunitaria, que de acuerdo a la PIDES en su artículo 15, convenio 169, y la OIT con el artículo 6 y 7. De acuerdo con la Constitución Política, nos menciona que el artículo 2 es un derecho a la libre determinación y autonomía de pueblos indígenas. Bien, vamos con la siguiente lámina, Luis, por favor. Bien, ahora tenemos las obligaciones del Estado, están proyectadas en la siguiente tabla. Dice que las obligaciones de derechos humanos aplicadas al programa Sembrando Vida derivan en su mayoría de la PIDES, el artículo 2, párrafo 1,
y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo primero, en el cual reconoce cualquier derecho humano, ¿no? Nos que establecen que todas las autoridades deben respetar y proteger y garantizar dichos derechos. Como obligación número 1 podemos encontrar el respeto. Bueno, el respeto como una descripción podemos entender que el Estado debe abstenerse de generar políticas que vulneren el medio ambiente. Sin embargo, Sembrando Vida ha generado deforestación inducida. Ahora tenemos en cuanto a obligaciones del Estado, bueno, en cuanto a, al medio ambiente sano, tenemos que respetar, no debe de permitir una deforestación o degradación. En cuanto a su protección, debe de sancionar daños ambientales y prevenir impactos, de manera que debe garantizar la restauración de ecosistemas y reforestal, promoviendo una educación en agroecología. Ahora tenemos la alimentación adecuada, donde el Estado tiene que respetar y no restringir el acceso a alimentos, tiene que proteger y controlar el acaparamiento, especulación o contaminación, y tiene que garantizar el apoyar a la producción local y el acceso a los mercados, además de promover las campañas de alimentación saludable y la soberanía alimentaria. Respecto al derecho al agua, las obligaciones del Estado es respetar y no privatizar ni restringir injustamente su uso. Debe de proteger, controlar la contaminación y la sobreexplotación, además de que debe de garantizar el acceso equitativo para el consumo y la producción, además de promover, fomentar su uso racional y tecnologías sustentables. Continuando con el derecho al desarrollo, tenemos que, en cuanto a respetar por parte del Estado, no debe de marginar a las poblaciones de crecimiento económico. Debe proteger y corregir desigualdades a fin de quitar esas desigualdades regionales y estructurales. Debe de garantizar e implementar políticas con equidad territorial y, por último, debe promover y fomentar la participación en el diseño de las políticas públicas. Culminamos con el derecho a la tierra y territorio, el cual el Estado mexicano tiene que respetar y no despojar ni limitar el uso tradicional de estas tierras, tiene que proteger las tierras de comunidades de invasores, empresas y demás, tiene que garantizar y regular la tenencia, brindar la certeza jurídica a cada uno de estos ejidatarios o campesinos, además de promover gobernanza comunitaria y control territorial. El derecho a la participación cultural, el Estado debe de respetar y no imponer modelos externos sin consulta. Debe de proteger y evitar la discriminación o invisibilización cultural y de garantizar y facilitar la expresión y organización de las comunidades, además de promover y reconocer formas tradicionales de vida y de gobierno. Bien, pasamos a la siguiente. Gracias. En este apartado tenemos los principios rectores. Los principios rectores provienen de la observación general de número 3 del Comité de la ADEX de las Naciones Unidas desde 1990, y el cual se establece en el marco normativo de políticas públicas en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos son 4 principios principales que rigen a los derechos humanos. Tenemos la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. Dentro de esta lámina tenemos el que debería garantizar este principio rector en contraste con el programa y la contradicción dentro de los derechos humanos. Iniciando con la universalidad, ¿qué debe de garantizar? Un acceso igualitario a todos los derechos, es decir, a nadie se le puede excluir y los derechos no pueden ser excluyentes con nadie. ¿Qué hace el programa? Excluye a campesinos sin tierra formal o con menos de 2.5 hectáreas. Aquí hemos encontrado información en donde para entrar al programa se solicita este número exacto, 2.5 hectáreas, y a su vez toda la documentación formal de la tierra. Si falta un documento, si no se está regularizado como tal, el programa no se otorga. En este caso una contradicción, porque aparte de negar el acceso al trabajo, al agua y al desarrollo y participación, están negándolo a quien de verdad lo necesita este programa. Dentro del principio rector de la indivisibilidad, ¿qué debería de garantizar este programa?
los derechos deben garantizar de manera integral y simultánea, pero ¿qué es lo que hace el programa? Fomenta trabajo sin asegurar el ambiente sano, prioriza producción sobre cultura y en contradicción al derecho, hace una separación entre el trabajo, tierra, cultura y medio ambiente. Esto provoca una separación entre las comunidades. Muy bien. En cuanto al principio de interdependencia, este establece que los derechos se refuerzan entre sí, en este caso trabajo y alimentación. En el caso del programa, el modelo productivo impide la vinculación real entre ingreso, participación y sostenibilidad. La contradicción principal dentro de los derechos humanos está que el desarrollo y la alimentación no están integrados en lo organizativo. Y como último principio rector tenemos la progresividad, es decir, el Estado debe mejorar progresivamente la garantía de derechos y no retroceder, es decir, a partir de un derecho garantizado, por ejemplo, de un trabajo digno, a partir de este derecho debe de garantizar otros, no violarlos, cosa que está ocurriendo ahorita con este programa, lejos de garantizar otros, se están violando más. ¿Qué hace el programa? Incentiva deforestación inicial a partir de un incentivo perverso y disminuye la gobernanza indígena. A partir de los comités de aprendizaje campesino, divide las comunidades porque todos tienen diferentes prácticas de siempre. ¿Qué contradicción tenemos con los derechos del primer punto, con los que se explicaron de manera general, no jurídica? Es el retroceso en derechos ambientales, de participación y territoriales. Pues, pasamos a la siguiente diapositiva, principios de aplicación. En esta lámina tenemos los principios de aplicación. Primera columna, principio de aplicación, el caso de Sembrando Vida, y tenemos de dónde obtuvimos la información. Estos principios provienen directamente de la PIDESC, observaciones generales de la ONU y el propio marco normativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Estos son tres principalmente. Tenemos primero el contenido esencial de este principio de aplicación. En el caso de Sembrando Vida nos dice que el contenido mínimo del derecho al trabajo exige la estabilidad e ingresos suficientes. En el caso de Sembrando Vida solo ofrece un subsidio temporal sin garantías de autosuficiencia futura. Esto debido a que las propias reglas de la operación del programa no son claras en cuanto a su temporalidad. Varía dependiendo las hectáreas de cada ejidatario, la actividad agrícola que esté llevando a cabo, que esté sembrando y el tipo de región en la que se esté desarrollando. No todos tienen el mismo contexto y no se puede generalizar una sola forma de trabajo o de operar el programa dentro de cada contexto de cada ejidatario campesino. Esta nota proviene del periódico México de 2023, su segunda evaluación. Ahora, como segundo principio de aplicación, tenemos la progresividad y prohibición de regresión. Aquí, aplicándolo Sembrando Vida, se esperaba avanzar en una restauración ambiental, pero en este caso, como se le convence al campesino de que se le va a dar un subsidio, se le va a dar dinero, se le van a brindar técnicos para que le enseñen a sembrar mejor, entonces, pocas palabras le están dando a entender que le van a dar un negocio, ¿no? De cuál va a poder vivir. Y aquí hay un incentivo perverso en donde incentiva, valga la redundancia, la tala para poder sembrar, y lo que implica una regresión grave. Aquí estamos violentando el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, no me puedes venir a decir que vas a sembrar vida cuando pues, estás literalmente matando ecosistemas simplemente para que el programa funcione, ¿no? Esto lo obtuvimos a través del periódico El País en el año 2021. Talando vida. Talando vida, exactamente. El siguiente principio de aplicación es el máximo uso de recursos disponibles. En la aplicación del programa Sembrando Vida se encontró una desviación de 402.2 millones de pesos que se detectó por la OIS en el 2019, en donde indica que no se está usando eficientemente el presupuesto destinado a garantizar los derechos rurales. Esto lo encontramos en una fuente de la OIS del 2019. Sin dejar de lado que, además de que se está violando el derecho medio ambiente sano, aquí se está violando el derecho al desarrollo, ¿no? Entonces, y a un trabajo digno. Entonces, estamos hablando de que el programa Sembrando Vida es una violación sistemática de derechos humanos. Sí, a través de uno viola a los demás. Exactamente. Las siguientes son los
Principios transversales. Es correcto. Bien, en el siguiente cuadro tenemos los principios transversales. Estos nos dicen que son fundamentales para garantizar la implementación efectiva de los derechos humanos en las políticas públicas. En el contexto del programa Sembrando Vida, estos principios se manifiestan de la siguiente manera. En primer lugar, la igualdad y la no discriminación, ¿no? El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud. En el caso de Sembrando Vida, que el programa busca ser inclusivo, existen barreras estructurales que limitan la participación de ciertos grupos, especialmente mujeres y comunidades indígenas, debido a la exigencia de poseer al menos 2.5 hectáreas de tierra que excluye a muchas mujeres rurales o a campesinos debido a prácticas que limitan el acceso a la propiedad de la tierra. Esta fuente la obtuvimos dentro de las propias reglas de operación del programa Sembrando Vida, el cual se empezó a implementar durante el primer trimestre de 2022. Además de que cabe destacar que al no garantizarse una participación libre e informada, las mujeres sin tierra formal, además de que son excluidas, nos podemos dar cuenta que la transferencia del programa es limitada, de tal manera que aquí entrarían dos violaciones a dos derechos humanos, ¿no? Tenemos una violación al derecho al desarrollo, es decir, no les están permitiendo por ser mujeres y porque no pueden acreditar tal vez la propiedad de la tierra por falta de papeles, por ignorancia, etcétera. Además de que también tienen una violación al derecho a la participación, al trabajo digno. Entonces, pues que básicamente pues aquí estamos viendo que a partir de la violación del derecho al trabajo digno nos estamos dando cuenta que tenemos una violación al derecho al desarrollo y al derecho pues a la tierra y el territorio. Otro de los principios transversales que encontramos es la participación. En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a participar en su formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan efectuarse directamente. La participación comunitaria es promovida a través de las comunidades de aprendizaje campesinos. Sin embargo, los estudios nos han señalado que estas estructuras a menudo carecen de autonomía real y se ven influenciadas por decisiones externas, lo que limita la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones. Esto lo tomamos de la evaluación del impacto cualitativo del programa Sembrando Vida del Coneval del 2024. Esto nos quiere decir que efectivamente las normas externas son las que rigen al programa y las comunidades no tienen ningún voz ni voto para ellos decir qué sí les funciona y qué no les funciona para sus tierras. Es correcto. Coordinación y articulación. Ahora, continuando, tenemos la coordinación y articulación entre niveles y órdenes de gobierno. De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, establece la necesidad de coordinación entre distintos niveles de gobierno. La investigación que realizamos se identificaron los desafíos de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la Semarnat, lo que ha generado una duplicidad de esfuerzos y una falta de sinergia en la implementación del programa. Esto lo obtuvimos por el diagnóstico y propuesta de atención al programa Sembrando Vida por parte de la Secretaría de Bienestar del 2024. Gracias. En el último principio encontramos el acceso a la exigibilidad. Este se refiere a la transparencia, información y rendición de cuentas. En el caso del programa Sembrando Vida no existen mecanismos claros de quejas ni acceso público completo para obtener estos datos. El derecho que nosotros vinculamos durante la investigación fue la participación y desarrollo, que obtuvimos de la Ley General de Transparencia del Coneval, última modificación durante el 2024. Y aquí a lo largo de la investigación encontramos que se han reportado dificultades para acceder a información detallada sobre la implementación y los resultados del programa, lo que limita claramente a la capacidad de la sociedad para exigir cuentas y evaluar su efectividad. Además, agregando como una nota, aquí cabe destacar que el derecho al desarrollo se intercepta con todos los anteriores, ¿no? Es decir,
Debe ser participativo, equitativo, ambientalmente sostenible, no discriminatorio y con control ciudadano. Entonces, básicamente estamos violando alrededor de más de 7 derechos humanos. Muy bien. En este apartado tenemos los elementos esenciales del derecho, muy genéricos, en este caso jurídicos. Tenemos la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad. Tenemos dentro de una columna la aplicación en el contexto del programa Sembrando Vida, los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros identificamos y vinculamos a lo largo de la investigación, los derechos humanos que nosotros vinculamos previamente en diapositivas anteriores, y una columna donde se aprecia de dónde obtuvimos la información por si la quieren llegar a consultar. ¿Inicias con el primero? Claro que sí, esto sería la disponibilidad, que implica que todos los bienes y servicios necesarios para el ejercicio de un derecho estén presentes en cantidades suficientes. El programa ha logrado establecer sistemas agroforestales en diversas regiones, pero la cobertura aún es limitada en relación con las necesidades del país. Esto lo encontramos como fuente de evaluación de impacto cualitativa del programa Sembrando Vida del Coneval, y la última actualización fue en el 2024. Gracias. Cambiamos con el siguiente, Luis. Claro, tenemos la accesibilidad, ¿no? En donde, aplicándolo Sembrando Vida, pues el requisito de 2.5 hectáreas formales, que en este caso excluye a mujeres, comuneros sin escrituras y pequeños productores. Estos se vinculan con los ODS 1 y 8, que, permítanme un momento, ahorita les doy el nombre. El 1 es el ODS, fin de la pobreza, y el 8 al trabajo decente y crecimiento económico. En este caso, a partir de estos ODS vinculamos los siguientes derechos, que en este caso es el derecho al trabajo digno, al desarrollo y a la participación. De tal manera que nuestra fuente oficial para esto fue la reglas de operación del 2022. Gracias. Con el siguiente elemento tenemos la calidad. En el contexto del programa Sembrando Vida, la mayoría de las especies plantadas tienen una baja tasa de supervivencia, entre el 30 y 40% respecto a las especies nativas. En este caso nosotros lo vinculamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es la acción por el clima. Esto debido a que la mayoría de las especies plantadas no son endémicas, se utilizan más como para la producción agrícola en cuanto a frutas, verduras y demás, convirtiendo a las especies plantadas como especies invasoras, afectando el ecosistema de la demás flora, afectando significativamente al medio ambiente en cuanto al clima a lo largo del tiempo, ¿no? Y está vinculado, como ya vimos previamente, con el derecho al medio ambiente. Nosotros obtuvimos esta información de una evaluación como trabajo terminal de tesis del 2023. Aquí está la liga, que luego se los compartimos. La siguiente es la aceptabilidad, que decimos que se refiere a que los bienes y servicios deben ser culturalmente apropiados y respetar las tradiciones y valores de las comunidades. Sin embargo, en Sembrando Vida, muchas comunidades abandonaron el programa por incompatibilidad cultural con especies impuestas. Esto está vinculado con la ODS número 15 y el derecho vinculado en la participación cultural, tierra y territorio. Esto lo encontramos en una tesis de la UNAM en el 2023. Aquí cabe destacar que decidimos, con una línea de enfoque política pública con perspectiva de derechos humanos, reemplazamos la expresión bienes y servicios por recursos funcionales para la garantía de derechos. Bueno, ahora con la siguiente diapositiva tenemos el problema público vinculado a los derechos humanos, en el cual tenemos la pobreza estructural en México combinada con la degradación ambiental severa, constituye un problema público que vulnera los derechos humanos y al trabajo digno, según el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
a un medio ambiente sano, según el artículo 4 de la misma, y al desarrollo de la desarrollo proveniente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos dice que aunque el programa intenta remediarlo, la deficiente implementación, incluida la promoción involuntaria de la deforestación para acceder al subsidio, ha exagerado algunas zonas de daño ambiental. Esto lo obtuvimos con base a su segunda evaluación por medio del Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval, en el 2024, una nota que evalúa el programa proveniente del periódico El País y otra tesis de evaluación del Colegio de México. Ahora, continuando sobre bien y servicio, tenemos que Sembrando Vida no entrega directamente bienes y servicios, y esto lo estipula el Coneval, finalizados, sino que proporciona medios de producción, es decir, plantas, insumos y asistencia técnica, y apoyos económicos condicionales, es decir, transferencias mensuales por trabajo agroforestal. ¿Cómo entiende el programa estos recursos? En sus reglas de operación, esto se ha mantenido desde el 2019 al 2024, define estas entregas como elementos productivos necesarios para que las personas beneficiarias puedan construir sus derechos en el mediano y largo plazo, no como derechos garantizados de forma inmediata. Coneval los define como bienes y servicios, era lo que les comentaba, no. Coneval analiza el programa como una política habilitante, no como una prestación directa de servicios sociales, de tal manera que es una herramienta para habilitar el ejercicio progresivo de derechos, que en este caso pues no lo está logrando, ¿no? Aunque señala una falta de sostenibilidad como un problema grave. Esto se obtuvo a partir de las reglas de operación de Sembrando Vida del 2019 al 24 y una evaluación de Coneval del 2024. Dentro del análisis del programa Sembrando Vida, encontramos la violación a los derechos humanos. Detectamos varias violaciones que identificamos y como número 1 encontramos la deforestación previa e inducida. Esto quiere decir que los campesinos talaron vegetación nativa para inscribirse en parcelas del programa y cumplir con los requisitos de área limpia. Esto quiere decir que se violan los derechos en el medio ambiente, del medio ambiente sano que está constituido en nuestra Constitución en el artículo 4. Por supuesto, dentro de las propias reglas de operación del programa incentivan a la tala desmedida de árboles. Como requisito tienen que tener una parcela, como ya vimos, de mínimo 2.5 hectáreas, la cual tiene que estar previamente talada para poder otorgar semillas para la producción de frutas y verduras, talando árboles de 200 a 500 años de edad que ni 3 generaciones van a alcanzar a volver a ver de nuevo, ¿no? Luego tenemos el principio de exclusión estructural, el cual nosotros analizamos en cuanto a cómo los campesinos sin propiedad formal fueron excluidos, los que no tenían un documento de propiedad que avalara frente a control contra el gobierno municipal, estatal o federal la tenencia de sus tierras, el cual vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al derecho al desarrollo. Esto lo tuvimos directamente de la primera evaluación del programa en 2024 y las reglas de operación del programa provenientes del Consejo Nacional de Evaluación. Ahora, ¿qué siguiente violación tenemos? Pues es la participación simbólica, es decir, no hubo una consulta previa en comunidades indígenas, lo que mencionábamos hace un rato, que las comunidades de aprendizaje campesino, lejos de ayudar y de unir a las comunidades, se encargan de dividirlas, ¿no? Entonces, hay demasiados problemas y es una tesis que consultamos de la Universidad de Chiapas, en donde nos menciona que cuando llegó el programa Sembrando Vida, muchas comunidades se separaron precisamente porque el programa llega a imponer las formas de hacer las cosas, lejos de consultar a las comunidades cómo es que han llevado sus cultivos y en qué los pueden apoyar. ¿Qué derecho están vulnerando? Pues es la participación cultural, que proviene del convenio 169 de la OIT. Otra violación que detectamos también es la inestabilidad laboral. Esto nos dice que no se garantiza la continuidad ni la seguridad social
El derecho humano que encontramos aquí vulnerado es el derecho al trabajo digno, que está constituido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto también lo corroboramos directamente en una evaluación del Coneval del 2024. Siguiente diapositiva. En este apartado nosotros identificamos la problemática como un déficit o carencia, ¿no? En el caso del programa Sembrando Vida presenta varios déficits estructurales más allá de las fallas operativas, en el cual podemos apreciar dentro de la tabla proyectada que en cuanto al ingreso rural este resulta insuficiente, puesto que el subsidio de 6.250 pesos al mes apenas cubre la línea de pobreza rural establecida por el propio Coneval. Luego tenemos la carencia de comunidad, que esta deriva de la falta de acompañamiento técnico a mediano plazo. Nosotros obtuvimos a través de una tesis de evaluación de la UNAM publicada en 2023 que este programa no garantiza un futuro económico para las familias campesinas más allá de 5 años de ingresados al programa. Continuando, tenemos el déficit de restauración ecológica, en donde nos menciona que hay una alta mortalidad de especies del 30 al 40%, es decir, como el programa llega a imponer las formas de siembra que se debe de sembrar, no estudia el ecosistema, de tal manera que condiciona a las comunidades a plantar, a crear unos monocultivos, de tal manera que pues no permita a las comunidades ya desarrollarse porque afectan el ecosistema trayendo especies que no pertenecen ahí. Esto proviene de una tesis del UNAM de 2023. Y por último tenemos la ausencia de mecanismos participativos reales, que a través de los comités de aprendizaje campesino se reproducen esquemas verticales, que lo que mencionaba, pues comienzan las peleas por jerarquías, etc. Y cabe destacar, esto proviene del Coneval del 2024, y cabe destacar qué derechos están siendo violados. Si nos damos cuenta en la tabla proyectada, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 derechos violados en simplemente 4 problemáticas, ¿no? Entonces, el trabajo digno, el desarrollo, el medio ambiente, participación cultural, tierra y territorio. O sea, a partir de un mal diseño de un programa, estamos violando demasiados derechos. Están lejos de ayudar a la población, la están afectando de una manera horrible, ¿no? Entonces, como de manera de conclusión de esta tabla, se puede dar cuenta que no son eventos aislados, sino son manifestaciones de una garantía incompleta por derechos sociales básicos. Luego tenemos la población objetivo, que establece las reglas de operación. Este se centra principalmente en pequeños productores de zonas rurales marginadas, entre comillas, cuyo requisito es poseer al menos 2.5 hectáreas continuas o fragmentadas disponibles para cultivos agroforestales. En cuanto a la segmentación geográfica, pretende focalizar su atención a los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Campeche, donde la mayor parte de los campesinos carecen de la documentación formal sobre la propiedad de sus tierras, por lo que quedan fuera del programa, estando severamente marcada la desigualdad estructural agravada. En muchos de los casos, las comunidades más necesitadas no pueden acceder por no cumplir con el requisito de tenencia formal o ubicación en zonas priorizadas. Esta información la obtuvimos directamente de las reglas de operación del programa evaluado por Coneval durante el 2024. Bueno, en la siguiente lámina tenemos la situación real no teórica en cuanto a actores, decisiones e entidades, por qué con nombre y apellido, y nosotros tenemos los actores claves del programa. El principal promotor, nuestro autor principal fue
el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el presidente de la República durante el sexenio de 2018 a 2024, y su implicación fue como promotor principal del programa con una visión electoral y priorización de cobertura rápida, ¿no? Luego tenemos otros actores como Javier May Rodríguez, el cual ejerció como exsecretario de Bienestar durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fue el responsable del diseño esencial, señalado por la falta de transparencia por la OIC, por fraudes, más bien por montos irregulares de más de 400 millones de pesos. También tenemos técnicos productivos sociales y beneficiarios. Fueron los sujetos del programa y operadores. En cuanto a los técnicos, la alta rotación sin formación en derechos humanos ni mecanismos de exigibilidad llevó a cabo la operación del programa de una manera deficiente. Y en cuanto a los beneficiarios, se limitaba la participación estructural y poco dependiente. Dentro de la jerarquía operativa podemos encontrar al secretario del Bienestar, que él fue el encargado del diseño, la ejecución y los pagos. Los técnicos sociales que se formaban para poder asesorar a los campesinos sin una autonomía ni un mecanismo de deliberación. También encontramos a los técnicos productivos que daban acompañamiento técnico sin continuidad. Eso quiere decir que nada más se presentaban al principio del programa para presentárselos a los campesinos y luego se presentaban al final para saber si habían dado resultado o no. Y después encontramos a los beneficiarios organizados. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más era una simulación de gobernanza horizontal. Eso quiere decir que según ellos iban a organizar a los campesinos, pero desafortunadamente, como muchos no cumplían con los requisitos necesarios, empezó a haber una ruptura y empezó a hacer una desorganización. Esta estructura proporcionaba una lógica vertical, lo que entraba en conflicto con los derechos y a la participación, autonomía cultural y gobernanza indígena. Esto lo encontramos directamente en el convenio 169 de la OIT y en el artículo número 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Tienes con los antecedentes del programa? Continuando con los antecedentes del programa, tenemos las políticas públicas anteriores. Sembrando Vida inició como Procampo del 93 al 2015, que era un subsidio directo a productores sin criterio ambiental como consecuencias de fomento de monocultivos. Lo que les decía, que condicionaban a las comunidades a sembrar una sola cosa por la alteración de los ecosistemas. Se cambió el nombre, no se cambió el nombre, surgió otro programa similar que se llamaba ProArbol, que es del 2007 al 2012. Este incentivaba plantaciones forestales, pero con baja participación campesina. ¿Qué cambios en las reglas de operación hubo en Sembrando Vida? En el 2019 fue el modelo inicial enfocado a agroforestería diversificada. Del 2020 al 2021 se endurecieron los requisitos de superficie mínima. Para el 2022, y ya desde ahí no hubo más cambios, se amplió la flexibilidad para reconocer la propiedad social de ejidos, pero esto se quedó más en un decir, porque realmente a los ejidos y a los campesinos que les faltan documentos nunca los incluyen en este programa. Estos cambios intentaron corregir problemas de exclusión, es algo que ya se viene, entre comillas, trabajando, pero pues nunca fueron acompañados de capacitaciones técnicas adecuadas ni fortalecimiento de estructuras comunitarias. Nuestra fuente fueron las reglas de operación del 2019 al 2022 y un diagnóstico de Sembrando Vida por parte de Coneval del 2021. En la siguiente lámina tenemos lo que nosotros encontramos en las evaluaciones que nosotros encontramos del programa Sembrando Vida, en el cual tenemos al propio Consejo Nacional de Evaluación, algunas tesis académicas de distintas universidades como la UNAM, el CIDE, algunos reportajes periodísticos. Tenemos desde evaluaciones de tipo cualitativa, evaluaciones ambientales, evaluaciones institucionales, evaluaciones técnicas y evaluación de
de su propia organización, en el cual tenemos distintos hallazgos clave y derechos involucrados relacionados dentro de los mismos. ¿Me puedes apoyar con el primero, Luis, por favor? Claro, como primer evaluador tenemos al Coneval del año 2024. Su tipo de evaluación fue cualitativa. ¿Qué hallazgos claves encontramos? Bueno, ingresos temporales, deforestación inducida y una débil participación comunitaria. ¿Qué derechos se están violando a partir de lo que identificó el Coneval? Tenemos el derecho al trabajo digno, a un medio ambiente sano y a la participación. El siguiente evaluador que encontramos fue el WWF en México del 2023. Esta hizo un tipo de hallazgo, hizo una evaluación ambiental. ¿Y qué hallazgos claves se encontró? Que fue la baja supervivencia del 30-40% de los árboles, el impacto fue negativo en la biodiversidad. ¿Y qué fue lo que, derecho involucrado que se encontró ahí? Que fue el medio ambiente a la alimentación. También tenemos otra evaluación, en este caso institucional, de un periódico llamado Ethos de 2022, el cual señala los riesgos de corrupción, contratos concentrados de falta de transparencia y el derecho humano involucrado afectado fue el derecho a la participación. Y por último tenemos dos entidades importantes, que es la UNAM y el CIDE. Ambas son del 2023. En cuanto a la UNAM, fue una evaluación organizativa en donde destacó el debilitamiento de redes ejidales y los comités de aprendizaje campesino eran impuestos. ¿Qué derechos se violaron por lo que identificó la UNAM? Es la participación cultural y el derecho a la tierra y el territorio. Y en cuanto al CIDE, fue una evaluación técnica en donde se evaluaron las metas. Aquí destaca que no se alcanzaron las metas de conservación y fue una pérdida neta de cobertura forestal. Y aquí el derecho violado pues, fue el medio ambiente sano. Aquí destacamos que estas evaluaciones reflejaron una afectación sistemática al contenido esencial y progresivo de los derechos, de tal manera que muestran un patrón de fallas persistentes en todos los componentes del programa. Sí, por favor. Luego tenemos los aspectos susceptibles de mejora. Identificamos tres principales en cuanto a protocolos técnicos obligatorios de restauración ecológica, la certificación de campesinos de competencias técnicos, sociales y productivos y diagnósticos comunitarios participativos previos a la intervención. La fuente de estos aspectos fueron de Coneval 2024 y de México UNAM 2023. Continuando con el punto 17, tenemos la institucionalización de las recomendaciones, en las que actualmente las recomendaciones de Coneval y otros organismos no se han institucionalizado formalmente, es decir, las reglas de operación se ajustaron de forma operativa, pero no se reformaron leyes, ni se crearon reglamentos obligatorios. No existe un sistema de monitoreo formalizado en donde se puedan medir los impactos ambientales socioeconómicos a mediano y largo plazo. Hay falta de mecanismos de sanción para el mal uso de los recursos e incumplimiento de metas. Y por último tenemos una falta de institucionalización que limita la efectividad de cualquier corrección estructural. Esto surgió por el laboratorio de Ethos del periódico Sin embargo del 2022 y de la fuente de Coneval 2024. Aquí tenemos las metas que nosotros identificamos dentro del programa corto, mediano y largo plazo. Identificamos y las establece directamente sus reglas de operación, teniendo como primer lugar a corto plazo de 2019 a 2021 más de 500,000 hectáreas reforestadas. Esa era la meta y el avance documentado fue que se logró aproximadamente el 80% de esta meta según la evaluación del Coneval de 2024. Las causas de logro rezago, las que pudo identificar el propio Consejo Nacional de Evaluación, fue la alta incorporación inicial de beneficiarios, pero plantaciones de baja supervivencia que redujeron la efectividad real de la meta. Otra de las metas que encontramos fue a mediano plazo. Esto lo identificamos en el periodo 2021 al 2024. La meta era de sembrar 1 millón de árboles, 1 millón de hectáreas sembradas de 430,000 beneficiarios activos. Sin embargo, el avance documentado es de un
de un menos 70% al 75% de avance. Y las causas del logro rezago pues, fue la deserción de beneficiarios, la pérdida de plantaciones por falta de asistencia técnica, problemas logísticos en zonas de alta marginación. Y por último tenemos la meta a largo plazo, que es del 2024 en adelante. De acuerdo a esto, la meta es una autosuficiencia productiva de sistemas agroforestales. Dado que esta meta aún no se termina por cumplir, de acuerdo con el avance documentado, existe un riesgo de incumplimiento. ¿Por qué? Porque hay una falta de seguimiento técnico post-plantación, hay una ausencia de cadenas productivas estables y una desintegración comunitaria. Esto proviene por parte de una tesis de la UNAM del 2023, de tal manera que podemos entender que el avance inicial fue más cuantitativo que cualitativo. Se priorizó alcanzar metas numéricas de inscripción y superficie sin asegurar la sostenibilidad ambiental ni económica a mediano plazo. En la siguiente lámina nosotros colocamos los indicadores cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos, para la elaboración de dicho programa encontramos el número de hectáreas sembradas, el número de beneficiarios activos y el monto de transferencias económicas entregadas. Entre los indicadores cualitativos tenemos la supervivencia de las plantaciones, que como ya pudimos ver en láminas anteriores fue de solo del 60 al 70% de éxito. Luego está la diversificación de sistemas agroforestales, la cual concluimos que fue bajo en zonas indígenas tradicionales. Y por último punto, el fortalecimiento organizativo, el cual fue de deterioro documentado en redes ejidales tradicionales, esto por la evaluación que nos dio la UNAM durante el periodo 2023. En la siguiente lámina tenemos las autoridades y participantes, entre las cuales pudimos identificar a la Secretaría del Bienestar como responsable del diseño, operación y supervisión general del programa Sembrando Vida. Luego los técnicos sociales encargados de la formación de Los comités de aprendizaje campesino. De los comités de aprendizaje campesino y el trabajo comunitario sin capacitación formal en derechos humanos. Además de técnicos productivos encargados del acompañamiento agroforestal, alta rotación laboral que afectó a la comunidad y los beneficiarios integrados por la comisión. Los comités de aprendizaje campesino, pero que tienen poca autonomía efectiva. Ahí le vamos a tener que cortar. No, pues que se edite, ahora empieza. Entonces inicio de nuevo, ¿no? Ajá, de nuevo otra vez. Pues si quieres, esa ayuda. ¿Sale? Si quieres. Bueno, a 2, 3. Continuando con el punto 20, tenemos a las autoridades y participantes que identificamos. Tenemos a la Secretaría de Bienestar, que es el responsable del diseño, operación y supervisión en general. Los técnicos sociales, que están encargados en la formación de los comités de aprendizaje campesino y trabajo comunitario, pero el problema aquí es que no tienen capacitación formal en derechos humanos. Los técnicos productivos, que son encargados del acompañamiento agroforestal, pero el problema aquí es que hay una alta rotación laboral que afectó la continuidad del programa y de los cultivos. Y tenemos los beneficiarios, integrados por los comités de aprendizaje campesino, pero estos tienen poca autonomía efectiva, es decir, están condicionados por parte del programa. Esto lo obtuvimos por las reglas de operación y por el Coneval en una evaluación del 2024. En la siguiente tabla se encuentran vacíos normativos, contradicciones y ventanas de oportunidad que nosotros identificamos en la investigación del programa Sembrando Vida, en el cual tenemos como primer punto el vacío normativo. Nos dice que no existen normas que regulen cómo debe de ser el acompañamiento técnico o el seguimiento post siembra, una vez empezándose a capacitar al beneficiario. Y la justificación que se encuentra es que el contenido esencial del derecho al desarrollo no está garantizado por las reglas de operación del programa Sembrando Vida. ¿Me ayudas con el siguiente punto? Claro, tenemos ahora la contradicción cultural, que es un incentivo monetario que promueve la tala previa y la deforestación inducida. Aquí tenemos un retroceso grave contra el derecho al medio ambiente sano, que lo establece el artículo 4 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que
estamos entrando en una violación constitucional, además de una de derecho humano, y sin embargo pues el programa sigue funcionando, ¿no? O sea, es algo sorprendente. Además de esto, también existe una ventana de oportunidad, la cual está en la certificación agroecológica obligatoria para la vinculación de universidades regionales y normativas locales para llevarse a cabo dicho programa. Encontramos dentro de esta justificación, fue hallada por propuestas del laboratorio ETOS Del periódico, sin embargo. Del periódico, sin embargo, y la evaluación del Coneval del primer trimestre de 2024, ya que plantean que estas acciones son progresivas y... Ay, no, ya la regué. También se lo tengo que decir. Otra vez de nuevo. Ajá. Si quieres esa igual que No, pues iniciamos desde el principio. En la siguiente lámina tenemos los vacíos normativos, contradicciones y ventanas de oportunidad. Como primer punto tenemos el vacío normativo, el cual nosotros llegamos a la conclusión que no existen normas que regulen cómo debe de ser el acompañamiento técnico o el seguimiento post siembra una vez integrándose el beneficiario del programa. Y dentro de la justificación, el contenido esencial del derecho al desarrollo no está garantizado dentro de las reglas de operación del programa. Continuando con el siguiente aspecto, tenemos una contradicción estructural. Nos menciona que el incentivo monetario promueve una tala previa, es decir, una deforestación inducida. Podemos entender esto como un incentivo perverso, a final de que el programa tenga más cobertura y salga mejor en las evaluaciones de Coneval, bueno, cuando existía. En cuanto a la justificación, tenemos un retroceso grave contra el derecho al medio ambiente sano, lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que además de tener una violación de derechos humanos, tenemos una violación constitucional, y es sorprendente que esto siga funcionando, sabiendo que lejos de violentar a los campesinos, pues es una violación al país, a lo que está establecido. Además existe una ventana de oportunidad dentro de la certificación obligatoria, en la cual podemos vincular a este programa con universidades regionales y normativas locales, por lo cual podemos incluir a las instituciones académicas a que tengan mayor grado de influencia dentro de este programa, beneficiando a largo plazo las capacidades técnicas de los beneficiarios y las propias capacidades de conocimiento de alumnos y de estas universidades. Cabe destacar que como unos hallazgos en general por parte de esto, tenemos que pues el criterio para de 2.5 hectáreas excluyó a campesinos sin tierra formal, entonces, o con posesión comunitaria, afectando a indígenas, mujeres y ejidatarios tradicionales. Y continuando con esta lámina de PPAs y APAS, tenemos que los PROS pues es una entrega directa de subsidios sin intermediarios. Se puede decir que es como que lo menos peor que tiene este programa, porque al menos se puede evitar un poco la corrupción, ¿no? En este aspecto. ¿Me puedes ayudar con los problemas? Claro. Entre los juegos tenemos la alta rotación de técnicos, la imposición de paquetes tecnológicos. En cuanto a la rotación de técnicos, no se establece que no hay un tiempo determinado de quién va a permanecer dentro de la supervisión de este programa, y la imposición de paquetes técnicos es la garantía de los materiales y servicios que se van a brindar a los beneficiarios dentro de este programa. Bueno, uno de los aspectos que también encontramos es que sí hubo mejoras temporales en ingresos rurales en zonas específicas. Esto lo encontramos en los estados de Tabasco y de Chiapas. Y como aspectos a mejorar que consideramos, pues es la capacitación agroecológica real, una formación en derechos humanos para técnicos y beneficiarios. Cabe destacar que notas periodísticas como de Animal Político y El Proceso documentaron que hay favoritismo político en Tabasco y Chiapas. Líderes locales priistas y morenistas inscribieron a familiares con parcelas ociosas, de tal manera que una tesis que encontramos de la UJAT en 2022 revela que al menos 3 municipios de Tabasco
el criterio de elegibilidad fue manipulado por comités locales ligados a alcaldes y diputados. Y para enfocar un poco estos derechos humanos, tenemos que el derecho al desarrollo y a la igualdad de trato están siendo violados, de tal manera que también tenemos una violación directa al derecho a la participación en programas sociales. Como siguiente punto tenemos la verticalidad y horizontalidad dentro de este programa. Los términos son los siguientes. La verticalidad en la política pública implica dimensiones centralizadas sin participación significativa de los beneficiarios, algo en lo que destaca el programa. Luego existe la horizontalidad, la cual implica gobernanza compartida, participación efectiva y autonomía local. Y además predomina una estructura vertical como simulación de horizontalidad. Ahora, continuando con la tabla, tenemos el diseño centralizado, que es lo que comentaba Mau. En cuanto a verticalidad, es decir, el programa, como fue diseñado desde la Ciudad de México por la Secretaría del Bienestar, no incluyó procesos de consulta previos, es decir, es un programa que se diseñó por cómo creo que funciona la parte rural del país, por cómo en realidad funciona esa parte rural del país, ¿no? Esta fuente la obtuvimos por la Secretaría del Bienestar en 2019. Y continuando tenemos a los comités de aprendizaje campesinos sin autonomía. ¿Me puedes ayudar con esto, Mau? Claro. Aquí nosotros señalamos que las comunidades de aprendizaje campesino no eligen libremente qué sembrar ni cómo producir, siguen lineamientos estandarizados dentro del propio programa. Esto lo encontramos a través de una evaluación por parte de la UNAM en el 2023. El siguiente elemento que también encontramos dentro de este programa fue la participación limitada. Esto quiere decir, bueno, les damos un ejemplo de lo que fue esta participación limitada, que los técnicos sociales y productivos actúan como intermediarios del gobierno y no garantizan los procesos deliberativos. O sea, los campesinos no tienen la libertad de ellos elegir cuál es la mejor técnica para que les dé mejores resultados este programa, y esto lo encontramos directamente en un estudio del Coneval del 2024. Cabe destacar, y a manera de conclusión en esta lámina, que aunque el discurso se promueve la organización campesina, en la práctica hay una imposición vertical de modelos productivos. Hay esquemas técnicos y metas que limitan la toma de decisiones real por parte de las comunidades. Es decir, Sembrando Vida es una forma de imponer lo que quiere hacer la administración y no lo que realmente quiere la población que se desea atender. En la siguiente lámina tenemos los pros y contras institucionales, en los cuales tenemos 4 categorías: financiera, técnica, organizativa y legal. Dentro de la financiera tenemos como pro la transferencia directa de recursos, y como contra las irregularidades detectadas, como por ejemplo el mal manejo de más de 400 millones de pesos durante el 2019. En cuanto a capacidad técnica, tenemos el fomento de la agroforestería como un pro dentro del programa, pero como contra es que fue sin control de calidad en plantas ni asistencia técnica sostenida, según lo que nos destacó el Coneval en su evaluación del 2024. De manera organizativa tenemos el reconocimiento de las comunidades de aprendizaje campesino. Esto es un pro. Pero en contra, las comunidades de aprendizaje campesino son impuestas sin reconocimiento de autoridades tradicionales, es decir, estas comunidades o comités, porque también lo manejan de esa forma, ya llegan por parte del programa. Cuando debería, en 2019, se encargaban de formarlos con la comunidad. Ya cuando cambiaron las reglas de operación, llegaron ya a imponerse, y esto proviene por parte de la UNAM en 2023. Y por último tenemos la categoría legal, que es un sustento normativo como pro las reglas de operación, y bueno, un poco a medias, nada más porque está escrito y está hasta cierto punto claro. Como contra, pues hay una falta de ley en el marco en el que establezca que el programa tiene criterios de derechos humanos. Evidentemente ya vimos que no los tiene, porque a partir de uno se violan 7 más, ¿no? Entonces, pues esto lo encontramos a través del Laboratorio de Etos de Política Pública del periódico Sin embargo. A manera un poco de conclusión de esta lámina, tenemos que aunque Sembrando Vida atendió carencias históricas del ingreso rural, su impacto fue limitado por fallas estructurales, de tal manera que la verticalidad en el diseño y las
fue escasa y su articulación institucional lo fue aún más. En la siguiente lámina tenemos las reglas institucionales y costumbres. Como se puede notar en el cuadro, lo dividimos en 3 categorías: propiedad, producción y organización. Del lado de la derecha tenemos las reglas del programa, las costumbres rurales y el conflicto o contradicción dentro de las mismas en contraste con el programa. Como primera categoría tenemos la propiedad. Nos dice que se requiere escritura o título formal dentro de esta para ser beneficiario del programa, algo con lo que no cuentan la mayoría de los campesinos. En cuanto a costumbres rurales, se establece principalmente por uso consuetudinario de tierras ejidales sin títulos a lo largo de generaciones y generaciones. El conflicto que existe dentro de esta categoría es que los campesinos sin papeles quedan totalmente excluidos dentro del programa. Otro elemento que encontramos es la producción. En sus reglas del programa encontramos que tienen paquetes tecnológicos y ese paquete es estándar para todos. En las costumbres rurales podemos encontrar las prácticas tradicionales, la milpa y los huertos mixtos. Encontramos un conflicto o contradicción porque desafortunadamente estas comunidades fueron causa de desmotivación y de abandono del programa. Y como último elemento tenemos la organización, que por parte de las reglas del programa, los comités de aprendizaje campesino vienen impuestos desde arriba. Es lo que les mencionaba, que cuando cambiaron las reglas de operación en 2020, pues estos ya venían formados por parte del programa, cuando en 2019 se formaban con las comunidades. Que costumbres rurales existen, y lo que les mencionaba, asambleas ejidales y consejos comunitarios. ¿Qué conflicto o contradicción encontramos en este programa? Bueno, que los comités de aprendizaje campesino fracturaron las estructuras existentes, es decir, si apenas las asambleas ejidales lograban a lo mejor acuerdos tal vez de siembra o de algo, etcétera, pues lo que llegaron a hacer los CAC era de que no, nosotros traemos una organización, tú ya no vas a ser el jefe, nosotros vamos a mandar. Entonces ahí comenzaban los conflictos sociales de los que estamos hablando. De tal manera que aquí tenemos una violación al uso de la tierra y el territorio, el derecho a la participación cultural y a la autonomía indígena. En la siguiente lámina tenemos la vinculación con otros derechos. Nosotros señalamos principalmente 3: el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra y territorio y el derecho al trabajo digno. En cuanto al derecho a la alimentación, proveniente del artículo 11 de la PIDES, nos dice que el programa fomenta la producción agroforestal, lo que potencialmente mejora el acceso a alimentos frescos. Sin embargo, la baja supervivencia de las plantas, ya vimos de un 60% por la falta de mercados regionales sostenibles, limitan el cumplimiento efectivo de este derecho. El siguiente derecho que encontramos es a la tierra y el territorio. Esto es en el convenio 169 de la OIT, que nos dice que las comunidades indígenas y campesinas ejercen derechos consuetudinarios sobre la tierra. Desafortunadamente, en Sembrando Vida no se reconocen y fortalecen estos derechos, sino que se basa en criterios de tenencia individual y formal. Y por último tenemos el derecho al trabajo digno. Esto lo establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que se genera un empleo temporal subsidiado. Sin embargo, no se garantiza la continuidad ni acceso a la seguridad social o condiciones estables. En la lámina que se está proyectando, nosotros identificamos la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros identificamos principalmente 4: el ODS 1, el fin de la pobreza; el ODS 8, trabajo decente; el 13, acción del clima; y el ODS 15, ecosistemas terrestres. Como primera vinculación, tenemos del lado derecho metas específicas, el indicador, el logro del programa y la fuente. Entonces, en cuanto al objetivo de desarrollo sostenible de fin de la pobreza, tenemos como meta específica erradicar la pobreza extrema dentro de las regiones en las que se está implementando el programa. Ya vimos que son estados vulnerables del sur del país, como México, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz y demás, siendo su indicador el porcentaje de beneficiarios que superaron la línea de pobreza rural. A lo largo del programa se estableció parcialmente el ingreso de 6,200
250 pesos mensuales, que apenas alcanzaba a cubrir la línea de pobreza rural dentro de algunas regiones. Esto según las evaluaciones del Coneval durante el primer trimestre de 2024. ¿Me ayudas con el siguiente ODS, Luis? Claro. Tenemos el ODS 8, que es el trabajo decente. ¿Cuál es su meta específica que aplica? Para este programa es el 8.3, promover políticas orientadas al empleo productivo y al trabajo decente. ¿Qué indicador usa esta meta? Es la tasa de formalización de acceso a derechos laborales. Lo logró el programa parcialmente, porque el empleo informal sin seguridad social no puede ser medido en este caso. O sea, cuando se obtienen datos, se obtienen a base de ciertos porcentajes. Entonces, pues nos está diciendo este ODS que hay trabajo decente, o sea, es un trabajo formal. Entonces, si aquí lo que está haciendo Sembrando Vida es que a través de un subsidio está generando el trabajo informal, entonces no está cumpliendo con este ODS, y esto lo obtuvimos a través de las reglas de operación y del Coneval en el 2024. La siguiente ODS que detectamos es la número 13, que nos habla de la acción por el clima. La meta específica es el 13.2, que es integrar medidas contra el cambio climático. El indicador que se utilizó fue la superficie reforestada contra la deforestación neta. Desafortunadamente, el logro del programa no se llevó a cabo, fue incumplido porque hubo deforestación previa que supera la restauración de algunas regiones. Esto lo encontramos en una fuente de la WWF 2024, una organización civil de medio ambiente. El medio ambiente. Por último tenemos el ODS 15, ecosistemas terrestres, el cual plantea como meta específica el promover la gestión sostenible de los bosques. Como principal indicador tenemos la supervivencia de las plantas, que como ya pudimos ver a lo largo de la presentación y la investigación de este programa, es que fue muy escasa, de alrededor del 60 al 70% de supervivencia sin monitoreo permanente. Esto con la evaluación que nos brindó Coneval durante su evaluación de 2024. Ahora, vinculando esto con derechos humanos, tenemos una violación al derecho al desarrollo, al trabajo digno, a la alimentación y un medio ambiente sano, de tal manera que la parcial alineación de los ODS reflejó que el enfoque del programa es insuficiente para cumplir con estos. O sea, es decir, el programa le importa más cuánto está produciendo y cuánta cobertura tiene, lejos de en realidad de apoyar a la zona rural del país. Como punto 29 tenemos el grado de cumplimiento de la normativa internacional. Estos niveles los tomamos de la definición según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la DES. Esto proviene de la ONU de 1990, en donde nos menciona que el derecho es garantizado de forma universal, sostenible, participativa, con indicadores verificables y sin discriminación. Parcialmente, hay acciones hacia el cumplimiento del derecho, pero con deficiencias estructurales, cobertura limitada o falta de sostenibilidad. E incumplido, el derecho es vulnerado sistemáticamente o las acciones estatales lo afectan directamente. La continuación de la lámina anterior, el grado de cumplimiento de la normativa internacional, nos señala un contraste estándar y realidad nacional en cuanto al contexto del programa Sembrando Vida. Tenemos 4 categorías de derecho: trabajo digno, alimentación de calidad, medio ambiente y participación. En cuanto a la primera categoría, trabajo digno, dentro del estándar internacional, nos dice que el programa se centró en generar empleo estable con derechos laborales, ingresos suficientes y progresividad. En cuanto a qué se logró durante la implementación del programa Sembrando Vida, pues otorga un subsidio mensual sin acceso a seguridad social ni continuidad para los beneficiarios dentro de determinado tiempo. Por lo tanto, su evaluación fue parcial. El siguiente derecho es la alimentación de calidad. En el estándar internacional se supone que es asegurar la disponibilidad, el acceso y calidad y sostenibilidad de la producción alimentaria. Sin embargo, ¿qué se logró en Sembrando Vida? La producción agrícola forestal, temporal, pero limitada por la tasa baja de supervivencia, de supervivencia y falta de mercado. Otra vez, por favor. Si quiere yo digo sí, sale. Sálvese a medio ambiente. Sale. 1, 2,
La continuación de la lámina anterior, grado de cumplimiento de la normativa internacional, nos señala un contraste estándar y de realidad nacional en cuanto al contexto del programa Sembrando Vida. Tenemos en la lámina 4 categorías del derecho: trabajo digno, alimentación de calidad, medio ambiente y participación. Dentro del estándar internacional en cuanto a trabajo digno, se centra en generar empleo estable con derechos laborales, ingresos suficientes y de progresividad. En cuanto a qué se logró durante la implementación del programa Sembrando Vida, pues concluimos que solo se otorgó un subsidio mensual sin acceso a seguridad social ni continuidad. Por lo tanto, su evaluación fue parcial. Continuando con el derecho a la alimentación de calidad, tenemos que el estándar internacional es asegurar la disponibilidad, acceso, calidad y sostenibilidad en la producción alimentaria, que se logró en Sembrando Vida. Fue una producción agroforestal y temporal, pero limitada por la baja tasa de supervivencia y la falta de mercado, de tal manera que la evaluación que le asignamos es parcial. El siguiente derecho es el medio ambiente. En el estándar internacional, no regresividad, precaución, restauración efectiva y participación. Desafortunadamente, ¿qué se logró en Sembrando Vida? Fue la deforestación previa, incentivada, pérdida neta de la cobertura forestal en algunos estados, y en la evaluación, desafortunadamente, esta evaluación fue incumplida. Claro. Y por último tenemos el derecho a la participación, que se creó en el convenio 169 de la OIT. Su estándar internacional nos menciona que es una consulta previa, libre e informada a los pueblos. ¿Qué logró Sembrando Vida? Bueno, los comités de aprendizaje campesino nunca garantizaron la participación libre ni representativa sin consulta indígena formal, o sea, es decir, venía ya impuesto este tipo de comités, de tal manera que la evaluación es totalmente incumplida. O sea, es una violación directa al derecho, excesivamente clara, y lo peor es que es legal. Gracias. Como último punto, ya para concluir, tenemos el alcance y vinculación con otros derechos humanos. En la tabla que se muestra en la presentación, tenemos el derecho relacionado, la relación con el programa, el grado de garantía y la fuente en la cual nos basamos. Tenemos cuatro derechos relacionados, que fueron el acceso a recursos naturales, la igualdad sustantiva de género, la autonomía cultural y el desarrollo rural sostenible. En cuanto a la primera categoría, nos garantiza el acceso al agua, no garantiza el acceso al agua ni a tierras colectivas, por lo tanto el grado de garantía es que no se cumple dicha garantía. Esto según lo que nosotros obtuvimos por medio de las reglas de operación de la CONAGUA. Otro derecho que encontramos relacionado es la igualdad sustantiva de género. La relación en el programa, esto quiere decir que las mujeres excluidas por tenencia no formal de la tierra. Esto quiere decir que se excluyeron a las mujeres que no tenían documentación que acreditara previamente sus terrenos para poder entrar al programa. El grado de garantía desafortunadamente no fue garantizado, y esto lo encontramos en una fuente del Coneval de evaluación en el 2024. Continuamos con el derecho a la autonomía cultural, con su relación con el programa, en que es que no reconoce sistemas tradicionales ni formas de organización propias, de tal manera que su grado de garantía es incumplido, y esto lo obtuvimos por el convenio 169 de la OIT y por la tesis de la UNAM en el 2023. Y como última categoría tenemos el desarrollo rural sostenible. En cuanto a la relación con el programa, este se encuentra fragmentado, ya que no articula la salud, la educación o el comercio. Por lo tanto, su grado de garantía resulta parcial. Esto según el propio diagnóstico de Sembrando Vida. Como reflexiona esta tabla, la falta de intersectorialidad de este programa generó la exclusión territorial y los modelos homogéneos impiden que Sembrando Vida cumpla con los principios de interdependencia, progresividad y sostenibilidad de los DESC. Además de que tenemos que la desconexión entre sectores y la falta de un enfoque integral limitan el impacto del programa sobre los DESC. Y bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Una discusión hasta cierto punto breve del programa, porque encontramos demasiada información, lo hicimos muy sintético porque no nos daba el tiempo. Sin embargo, consideramos que reflejamos muy bien cómo fue el impacto y la violación de los derechos humanos.
Pues gracias por ver el video y pues nada, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Pásenos. Bye.